He pasado 12 años rastreando migraciones de aves en Washington y Oregón. El otoño pasado, descubrí por qué todos los animales con un cerebro funcional evitaban cierto valle en las cascadas. Todo comenzó con datos que no tenían sentido. Estábamos siguiendo varias especies que migran por los mismos corredores año tras año. Estas aves son criaturas de costumbre. Pero hace unos 3 años, múltiples especies empezaron a hacer un enorme desvío alrededor de un área específica, agregando unos 80 kilómetros de recorrido solo para evitar un valle de unos 8. Normalmente, ese tipo de comportamiento significa que ocurrió algo catastrófico en el hábitat. Así que obtuve financiamiento para investigar. Me tomó un tiempo convencer al departamento, pero finalmente me dieron una beca para un estudio de 6 semanas. Pensé que encontraría evidencia de un derrame químico, o tal vez alguna enfermedad que hubiera acabado con las fuentes de alimento. Cuando llegué en septiembre, el valle parecía normal. De hecho, mejor que normal. Era un bosque antiguo, intacto, de esos por los que los desarrolladores matarían. Arroyos limpios, vegetación sana, todo lo que un ave migratoria podría desear. Excepto que no había aves. Y lo mismo podía decirse de casi cualquier otra cosa. Instalé mi campamento base en la entrada norte y comencé a hacer los estudios de rutina. Las muestras de suelo salieron limpias y el agua también estaba en perfectas condiciones. La diversidad vegetal era la esperada, pero cuando revisé mis sensores de movimiento después de la primera semana, tenía miles de fotos activadas, que no mostraban absolutamente nada. Solo bosque vacío. Las cámaras funcionaban. Podía ver ramas moverse, hojas agitadas, pero ningún animal. Lo realmente extraño fue descubrir cómo los senderos de los ciervos simplemente terminaban. Caminos marcados por décadas de uso que, de pronto, se detenían bruscamente al borde del valle. Seguí uno donde las huellas mostraban a una cierva caminando con normalidad, y de repente el largo de la zancada se triplicaba, señal de que había comenzado a correr en dirección contraria. Pero no había rastros de depredadores, ni signos de alteración, solo un pánico repentino. Y entonces empecé a encontrar dientes. Ocurrió en mi segunda semana. Parecían dientes humanos, esparcidos a lo largo del sendero principal como si fueran migas de pan. Estaban tan frescos que algunos aún tenían sangre en las raíces. Conté 43 dientes en un tramo de poco más de 1 kilómetro. Ningún otro hueso, ningún signo de violencia, solo dientes colocados ahí, en medio del camino, donde uno tendría que pisarlos o esquivarlos. A unos 5 kilómetros dentro del valle había una vieja cabaña del servicio forestal. La había estado evitando, prefiriendo acampar en mi tienda cerca de la entrada. Pero después de encontrar los dientes, decidí que necesitaba una base más segura. La caminata hasta la cabaña fue la más incómoda de mi vida. No ocurrió nada, pero ese era precisamente el problema. En un bosque sano, siempre pasa algo. Los pájaros cantan, las ardillas discuten, los insectos zumban. Allí solo se oían mis pasos y mi respiración. Nada más. La cabaña estaba sin llave. Dentro, parecía que alguien había estado viviendo allí recientemente. Encontré comida fresca en la despensa, con recibos del mes anterior, y un saco de dormir limpio sobre el catre. Pero cubriendo una pared entera, había cientos de fotografías. No eran fotos modernas, sino viejas Polaroids. Todas mostraban lo mismo. Primeros planos de lo que parecía piel humana. Diferentes tonos, algunas con vello, otras lisas, algunas con lunares o cicatrices, pero solo piel. Sin rostros, sin rasgos identificables. Estaban organizadas por degradado de color, de claro a oscuro, como muestras de pintura. El registro junto a la puerta tenía anotaciones normales del servicio forestal hasta el año pasado. Luego la letra cambiaba. Las nuevas entradas eran solo números, medidas quizás. Algo como 7.3 pulgadas por 2.1 libras, con fechas al lado.
La última anotación era de 3 días antes de mi llegada. Casi listo. Una práctica más. Debí haberme ido. Pero me convencí de que estaba exagerando. Tal vez alguien estaba haciendo una broma elaborada, o algún estudiante de posgrado trabajaba en un extraño proyecto artístico. Así que me quedé. Esa primera noche en la cabaña, algo respiró sobre la ventana. No fue un toque ni un rasguño. Era claramente una respiración. El vidrio se empañó formando un círculo perfecto, a la altura de una cabeza. Luego otro más abajo, y otro más cerca del suelo, como si algo se estuviera agachando lentamente. Cuando por fin reuní el valor para mirar afuera con mi linterna, no había huellas en la tierra, pero sí una marca de mano en el vidrio. Desde adentro. Revisé cada rincón de la cabaña. Estaba solo. El segundo día intenté concentrarme en mi trabajo. Coloqué más equipos, tomé más muestras. Traté de ignorar esa sensación de que algo caminaba justo detrás de mí, sincronizando cada paso con los míos. Cuando me detenía, la sensación se detenía. Cuando giraba, no había nada. Pero una vez di un paso lateral de improviso, sin avisar, y escuché un paso más detrás de mí antes de que el silencio me alcanzara otra vez. Esa tarde tuve mi primera evidencia real. Estaba midiendo el pH del agua en el arroyo cuando algo se movió río arriba. Había alguien allí, arrodillado junto al agua, lavando algo. Llevaba el uniforme caqui del servicio forestal, pero había algo profundamente incorrecto en la forma en que se movía. Era como si su cuerpo fuera de vidrio y tuviera que moverse con extremo cuidado para no romperse. Le grité un saludo. La figura se puso de pie lentamente, sin usar las manos. No fue un movimiento natural. Se levantó de forma perfectamente vertical, como si alguien la hubiera tirado hacia arriba con un hilo invisible, no como si se impulsara por sí misma. La figura se giró hacia mí, y entonces vi su rostro. Era completamente normal. Demasiado normal. Rasgos masculinos genéricos, probablemente de unos 30 años. Pero la piel no encajaba bien, como una máscara. Solo que no era una máscara, era piel. Juro por Dios que vi costuras en la línea del cabello, pequeñas arrugas que se fruncían un poco. «Hola», dijo, en una voz que sonaba como si hubieran grabado a 100 personas distintas diciendo la palabra, y luego hubieran reproducido todas las grabaciones al mismo tiempo. «Estoy practicando interacciones». Le pregunté quién era, qué hacía allí. Respondió, «Estoy aprendiendo a ser mejor al ser visto». Luego inclinó la cabeza exactamente 90 grados hacia un lado, sin mover los hombros. «Tu piel te queda tan natural. ¿Cuánto tiempo la has usado?» Retrocedí. No me siguió. Solo me observó con esos ojos inmóviles, sin parpadear. Cuando me alejé unos 50 metros, lo vi alzar las manos y ajustar algo en su línea del cabello, tirando y alisando, como quien acomoda un pasamontañas. Corrí de vuelta a la cabaña y atranqué la puerta. Pasé la noche sentado contra ella, con el cuchillo en la mano, escuchando. Alrededor de las 3 de la madrugada, alguien tocó. No fue agresivo, sino educado. 3 golpecitos suaves. «Lamento si te asusté», dijo una voz idéntica a la mía. «Aún estoy aprendiendo los límites apropiados. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre tu forma original?» No respondí. Mi voz continuó. «Puedo verte a través de la pared. Tu firma de calor es hermosa. Todos esos órganos cálidos guardados tan ordenadamente dentro. ¿Alguna vez los sientes moverse? ¿Notas tu hígado deslizándose contra tus costillas cada vez que respiras?» Siguió hablando hasta el amanecer. Hacía preguntas sobre anatomía humana que eran técnicamente correctas, pero profundamente incorrectas en su contexto. Preguntó por la sensación del peristaltismo, si podía sentir mi líquido cefalorraquídeo circulando, si alguna vez había contado mis dientes desde adentro usando solo la lengua. Cuando salió el sol, la voz se detuvo a mitad de una frase. Esperé 1 hora más antes de abrir la puerta.
No había huellas afuera, pero sí un pequeño montón de ropa perfectamente doblada sobre el umbral. Un uniforme del servicio forestal. La tela aún estaba tibia y ligeramente húmeda. Me fui de inmediato. No empacé mi equipo. Solo corrí hasta mi camioneta y conduje directo de regreso a Seattle. Mi informe oficial fue breve. Los factores ambientales son inconclusos. El área es inadecuada para continuar el estudio y representa un peligro. Se recomienda cancelar toda investigación futura. El departamento no estuvo nada contento por el equipo abandonado y mis resultados nulos. Me regañaron, pero por suerte no perdí mi trabajo. He estado pensando en cambiar de área, mudarme a otro lugar. Tal vez al medio oeste, a algún sitio plano, con menos bosques. Un lugar donde pueda ver venir las cosas desde kilómetros de distancia. Pero a veces me pregunto si huir sirve de algo. Me pregunto si lo que encontré en ese valle era único, o si hay más como eso, aprendiendo a usar nuestras formas, practicando para parecer humanos, mejorando cada día para encajar. Pienso con frecuencia en aquellas fotografías de la cabaña. Toda esa piel, cuidadosamente clasificada, como si alguien estuviera estudiando para un examen. Y en esa ropa sobre el umbral, aún tibia, aún húmeda con algo que no era precisamente sudor. Los animales lo supieron primero. Siempre lo saben. Nosotros somos más lentos para darnos cuenta cuando algo está mal, demasiado ocupados en nuestros datos, teorías y vida moderna como para ver lo que está justo frente a nosotros, o detrás. He estado involucrado con los Boy Scouts por varios años. Primero como padre voluntario y ahora como asistente del maestro Scout. Durante ese tiempo he escuchado muchas historias de otros líderes, en sesiones de entrenamiento y en campamentos de verano. La mayoría son anécdotas graciosas o sustos con animales salvajes, pero hay un grupo de historias que son distintas. 3 líderes Scout, de tropas diferentes, me contaron encuentros con la misma persona, o al menos eso creemos. La primera historia vino de Harrison, un maestro Scout de una tropa a unas 2 horas al sur de nosotros. Fue en 2019, durante un fin de semana de entrenamiento regional. Estábamos sentados después de la cena, hablando sobre cómo lidiar con padres difíciles, cuando Harrison nos contó algo que le había pasado a su tropa el verano anterior. Estaban en una excursión de 5 días en el Bosque Nacional, a unos 24 kilómetros de cualquier carretera. La segunda noche acamparon cerca de un arroyo, y los muchachos se preparaban para dormir. Harrison estaba haciendo el conteo final cuando uno de los scouts más jóvenes, un niño de 12 años en su primer viaje real al bosque, se le acercó y le dijo que había un hombre de pie entre los árboles, mirándolos. Harrison asumió, o más bien quiso creer, que era otro excursionista, alguien acampando cerca. Tomó su linterna y caminó hacia donde el niño señalaba. A unos 30 metros del campamento, entre los árboles, vio claramente a una persona. Estaba completamente quieta, sin siquiera intentar esconderse, pero tampoco se acercaba. Harrison le gritó un «¡Hola!» y le preguntó si estaba bien o si necesitaba ayuda. La figura no respondió. Ni siquiera se movió. Solo permanecía ahí, inmóvil. Harrison se acercó un poco más, apuntando la linterna hacia aquel individuo, y entonces vio los detalles que lo hicieron detenerse. El hombre llevaba ropa que no combinaba, una chaqueta de traje sobre pantalones cortos cargo, zapatos de vestir sin medias, y un gorro de invierno aunque era julio. Su cara estaba sucia, con marcas oscuras. Podría haber sido lodo o tierra, pero estaban aplicadas con intención, en patrones, como pintura facial de un fanático deportivo, y sonreía. No era una sonrisa amable. Harrison la describió como una sonrisa que no llegaba a los ojos. Harrison le dijo al hombre que ese era un campamento de scouts y le preguntó otra vez si necesitaba ayuda. El hombre finalmente habló, pero lo que dijo no tenía sentido. Los pequeños tienen los pies tan limpios.
¿Ya saben sobre el tiempo del arrastre? Harrison pasó de la confusión al modo protector. Se colocó entre el hombre y el campamento y con firmeza le dijo que debía seguir su camino. El hombre soltó una risa. Harrison dijo que sonaba como si un perro intentara reír. Entonces preguntó: ¿Cuál es tu favorito? ¿El rubito pequeño? Se ve tierno. En ese momento, Harrison avisó por radio al otro líder adulto para que metiera a todos los chicos en sus tiendas y cerraran los cierres. Harrison permaneció ahí unos 10 minutos más, con la linterna apuntando al hombre, que seguía de pie, sonriendo. De repente, sin previo aviso, el hombre cayó en 4 patas y se escabulló hacia atrás, a la oscuridad. Y cuando digo escabulló, me refiero a que se movió de lado, como un cangrejo, más rápido de lo que cualquiera esperaría. Vigilaron toda la noche. Cerca de las 3 de la madrugada escucharon a alguien cantar, suavemente, desde diferentes puntos alrededor del campamento. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Nunca sabrás, querida, cuánto te amo. Por favor, no te lleves mi sol. Pero no volvieron a verlo. Empacaron al amanecer y se marcharon un día antes de lo planeado. Harrison presentó un reporte a los guardabosques, pero no pasó nada más. La segunda historia la escuché unos 6 meses después, de Paula, quien lidera una tropa a 3 pueblos del mío. Su encuentro fue distinto, pero tenía suficientes similitudes como para conectar los 2 casos. La tropa de Paula estaba haciendo entrenamiento de orientación en un bosque estatal. Había grupos de 3 scouts, navegando entre puntos de control con brújulas y mapas. Paula estaba en el punto de control 4, esperando a que los grupos pasaran. Llevaba allí como 1 hora cuando notó movimiento entre los árboles al este. Al principio pensó que era un grupo de scouts que se había desviado, pero a medida que la figura se acercó, se dio cuenta de que era un hombre adulto y que estaba siguiendo a uno de los grupos de muchachos a distancia. Los chicos no parecían darse cuenta de que lo seguían. El hombre se mantenía a unos 45 metros, moviéndose cuando ellos se movían, deteniéndose cuando ellos se detenían. Paula avisó por radio a los otros líderes y empezó a moverse hacia los scouts. Cuando se acercó más, pudo verlo mejor. Otra vez, ropa que no combinaba, botas de lluvia con pantalones de vestir, una camisa hawaiana debajo de un grueso abrigo de invierno, aunque hacía calor. Tenía el cabello largo, enredado, con hojas y ramitas entrelazadas, como si las hubiera puesto ahí a propósito, casi como adorno. Cuando Paula alcanzó al grupo de scouts y les dijo que fueran directo al siguiente punto de control, donde había otro líder esperándolos, el hombre salió de detrás de un árbol. Estaba sosteniendo algo. Parecían mechones de cabello y no era suyo. Había de diferentes tonos: rubio, castaño claro, más oscuro. Extendió las manos hacia los chicos, como si ofreciera dulces. ¿Quieren hacer un intercambio?, preguntó. Su cabello por el mío. Lo he estado coleccionando de chicos valientes como ustedes. Paula se interpuso entre él y los scouts, y les gritó que corrieran. Ellos lo hicieron. El hombre no intentó seguirlos. Se quedó ahí, agitando el cabello en sus manos ahuecadas. Luego miró a Paula y dijo: «Tú estás muy vieja. Tu cabello ya está arruinado. Pero los de esos chicos todavía están frescos». Paula retrocedió, sin quitarle la vista de encima, hasta llegar al siguiente punto de control. Cuando otros líderes llegaron y regresaron al lugar donde lo había visto, el hombre ya no estaba, pero encontraron una pila ordenada de cabello donde él había estado de pie. La policía dijo que sin una prueba de ADN no podían confirmar si el cabello era humano, y que el departamento no tenía presupuesto para eso, a menos que se hubiera cometido un crimen real. La tercera historia es la más reciente y la más perturbadora. La contó Walken durante el gran jamboree regional de este verano. Su tropa tuvo un encuentro. Estaban acampando en un campamento scout establecido, de esos con estructuras permanentes y zonas designadas. En teoría,
mucho más seguro que acampar en el bosque. A mitad de la noche, Walken se despertó por el llanto de uno de sus chicos. El niño, de 14 años, normalmente duro y tranquilo, estaba afuera de su tienda temblando. Dijo que se había levantado para ir al baño, y cuando regresó, había alguien dentro de su saco de dormir, en su tienda. Pensó que era otro scout bromeando, hasta que vio que sus 3 compañeros seguían dormidos en sus propios sacos. Así que había una cuarta persona ahí, dentro de su saco, dándole la espalda a la entrada. Walken tomó su linterna y fue a revisar. Efectivamente, había alguien en el saco, y no era un niño. Era un adulto, y no se movía. Walken le gritó que saliera, y lentamente la figura se incorporó y se dio la vuelta. Otra vez, la ropa no coincidía. Llevaba varias camisas, una chaqueta impermeable de niño que no le cerraba, y pantalones demasiado cortos. Su rostro tenía las mismas marcas de tierra, aplicadas con intención, y la misma sonrisa inquietante. Pero esta vez, Walken notó sus uñas. Eran larguísimas y estaban afiladas en punta, tal vez limadas o mordidas. El hombre salió de la tienda gateando, arrastrando el saco un poco antes de soltarlo. Se puso de pie frente a Walken, lo bastante cerca como para que Walken pudiera olerlo. Dijo que olía a monedas mojadas y leche podrida. El hombre susurró: «El chico lo mantuvo caliente para mí, así que yo lo mantuve caliente para él». Luego extendió una mano con esas uñas puntiagudas y rozó el pecho de Walken, dejando pequeños desgarros en su camisa. «Los estás manteniendo demasiado seguros. Los chicos necesitan peligro para crecer bien. Tengo ideas para ti». Walken gritó por ayuda, y el hombre se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. No corrió. Caminó, tarareando algo que sonaba como una canción de cuna. A la mañana siguiente encontraron huellas que llegaban hasta el cerco del campamento, pero no más allá. El cerco tenía unos 2,5 metros, con alambre de púas arriba. No había señales de cómo lo cruzó, si es que lo hizo, y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Esos campamentos estaban en distintos estados, a cientos de kilómetros de distancia, en diferentes épocas del año, con tropas sin ninguna conexión entre sí. Pero la descripción siempre coincide. La ropa que no combina, las marcas de tierra en el rostro, la forma de moverse, a veces en 4 patas, a veces de lado, y su obsesión con los chicos, con su calor. Ahora compartimos información entre tropas. Desde el encuentro de Walken ha habido 2 posibles avistamientos más. Un grupo encontró un refugio hecho con ramas cerca de su campamento, con manuales Scout acomodados dentro. Otro halló huellas que seguían su sendero durante kilómetros, siempre fuera del camino, con esas mismas marcas de uñas largas en la tierra. Algunos creen que accede a información de las tropas, buscando en calendarios públicos o publicaciones en redes sobre los viajes. Eso explicaría cómo encuentra a los grupos en zonas tan aisladas, pero no explica qué quiere, ni por qué no ha lastimado a nadie todavía. La versión optimista dice que es solo un vagabundo con problemas mentales, obsesionado con los scouts, pero esencialmente inofensivo. Aunque esas uñas afiladas, el cabello que llevaba consigo, la forma en que se metió en la tienda sin despertar a nadie, todo eso parece una escalada. Hemos reportado todo a las autoridades locales y federales. Ellos toman nota, pero dicen que sin una agresión real o un crimen más allá de invasión de propiedad, no pueden hacer mucho. Un guardabosques sugirió que podría ser un ex-scout que sufrió una crisis mental y trata de revivir su juventud. Pero eso no explica su comportamiento depredador ni los comentarios sobre los chicos tiernos o frescos. Ahora hemos tenido que cambiar la forma en que hacemos los campamentos. Siempre van al menos 3 adultos. Ningún scout va solo, ni siquiera al baño. Hacemos turnos de vigilancia nocturna. Cambiamos los lugares de acampada a último momento cuando es posible.
Algunas tropas dejaron de hacer campamentos en zonas silvestres y solo van a campamentos establecidos con seguridad reforzada. Pero los campamentos establecidos no garantizan seguridad. El encuentro de Walken lo demostró. No sabemos su nombre. No sabemos de dónde viene ni a dónde va entre encuentros. Solo sabemos que está allá afuera, observando a nuestros chicos, y cada vez más atrevido. Quiero compartir una experiencia que me ocurrió a mí y a mis amigos justo después de graduarnos de la secundaria, durante el verano de 2004. Todo comenzó cuando fuimos de excursión a una zona remota del bosque. Pero para que tenga sentido lo que pasó, necesito explicar primero cómo nos conocimos. Y sobre todo, hablar de uno de ellos, el que nos metió en todo este lío. Crecí con mi mejor amigo, Chad. Éramos inseparables, casi como hermanos, hasta sexto grado, cuando llegó alguien que cambiaría nuestras vidas. Esa primavera, un nuevo estudiante se unió a la escuela. Se llamaba Chad. Chad era inusualmente alto para tener unos 12 años. Medía 2 metros exactos. Tenía la piel muy clara y un cabello grueso y marrón, como hecho de hebras de hilo. Todo en él resultaba extraño. Sus movimientos, su forma de hablar, incluso su historia. Decía que se había mudado desde una reserva indígena. Al principio fue amable con todos, pero cuando algunos comenzaron a bromear porque su nombre rimaba con el de Chad, las cosas cambiaron. Chad empezó a burlarse de él sin piedad, y ese acoso duró el resto del curso escolar. También debo mencionar que Chad vivía con sus tíos, a solo unas casas de distancia de Chad. Pero nunca llegó a tener amigos, probablemente porque se la pasaba peleando o molestando a los demás. Durante el verano, Chad y yo solíamos pasar en bicicleta frente a su casa. Él solía estar afuera, lanzando tiros al aro, y cada vez que nos veía pasar gritaba insultos o nos provocaba. Nosotros tampoco nos quedábamos callados. Un día, mientras pasábamos en bici, una pelota de baloncesto salió de la nada y golpeó a Chad en la cara con tanta fuerza que cayó al pavimento. De inmediato Chad corrió hacia él y los dos comenzaron a pelear. Por suerte, nuestro vecino anciano, el señor Johnson, intervino y los separó. Llamó al 911. Chad terminó con la nariz rota, los 2 ojos morados y los brazos llenos de raspaduras. Fue bastante grave. Al día siguiente, Chad ya no estaba. Sus tíos dijeron que había regresado con sus padres a la reserva, y aunque los padres de Chad estaban furiosos, parecían conformes con esa resolución. Después de eso, inscribieron a Chad conmigo en clases de jiu-jitsu. Se recuperó rápido, aunque estaba decepcionado porque no le habían quedado cicatrices cool que mostrar. No volvimos a ver a Chad durante el resto del verano ni en 7º grado. Al verano siguiente reapareció brevemente, pero evitaba cruzarse con nosotros. Cuando llegó 8º, todo aquello ya era solo un mal recuerdo, hasta que algo cambió. Fue el primer día de verano, justo después de terminar 8º grado. Yo estaba en casa de Chad viéndolo jugar Final Fantasy VII cuando sonó el timbre. Fue raro, porque ninguno de nosotros usaba el timbre. Chad y yo nos miramos, confundidos, y él se levantó para abrir. Segundos después escuché un forcejeo y un grito. Uno que definitivamente no era de Chad. Corrí hasta la puerta y los encontré a los dos, Chad y Chad, forcejeando, golpeándose y gritando. Traté de separarlos, pero terminé corriendo a casa del señor Johnson para pedir ayuda. Cuando regresamos, Chad estaba inconsciente y Chad, ensangrentado, sollozaba en el suelo. Su brazo derecho estaba enyesado, pero el yeso se había partido en pedazos. Esa vez la policía llegó acompañada de una ambulancia. Se llevaron a los dos al hospital y los dejaron internados durante la noche. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente fuera de lugar. Los padres de Chad eran difíciles de localizar y nadie me decía nada. Mientras tanto, los tíos y los padres de Chad no se movieron del hospital. Mis propios padres fueron a buscarme
y no me dejaron volver. Esperar sin saber fue una tortura. Verás, Chad era como un hermano para mí, y ahora no me permitían verlo. Al segundo día supe que lo dejarían otra noche más por observación, ya que tenía una conmoción cerebral. Cuando finalmente le dieron el alta, monté mi bicicleta y fui directo a su casa. Ni siquiera usé la pata para estacionarla. Simplemente la dejé caer y corrí adentro. Lo que vi casi me hizo desmayar. Chad estaba sentado en el sofá, con el brazo enyesado, jugando Crash Bandicoot, con Chad. «¡Dude!», grité. «¿Qué hace él aquí?». Chad me miró sin alterarse. «Te llamé a tu casa como 3 veces», me dijo. «¿En serio?», contesté todavía en shock. «Pero es Chad. ¿Qué está pasando?». Entonces Chad me explicó todo. Los habían puesto en la misma habitación del hospital durante 2 días. Aparentemente, el incidente del balón de baloncesto, 2 años atrás, no había sido intencional. La pelota había rebotado en el tablero y le había pegado a Chad por accidente. Ese año, Chad había ido a su casa para disculparse y hacer las paces. Pero Chad entró en pánico y reaccionó a la defensiva, golpeándolo y rompiéndole otra vez el brazo. Chad nos contó que, en la reserva donde vivía, casi todos eran familia, y que en su escuela los chicos solían pelear solo con los que no pertenecían a su grupo familiar. Era otra cultura completamente distinta, y había aprendido por las malas que aquí no se comportaba igual. Dijo que originalmente se había mudado con sus tíos para probar cómo era estudiar fuera de la reserva, pero después del incidente con la pelota se asustó y tomó un autobús Greyhound de vuelta a casa. Ese verano fue difícil para mí. La verdad, estaba celoso. Chad y Chad se habían vuelto amigos de repente, como si nada, y yo me sentía como el tercero en discordia. Se comportaban como hermanos que se habían reencontrado después de años. Chad pasaba noches enteras en casa de Chad, y a veces también en la mía. Incluso se unió a nuestras clases de Jiu-Jitsu. Cuando lo conocí mejor, me di cuenta de que Chad no era la persona que había imaginado. Con el tiempo, los 3 empezamos a llamarnos los 3 amigos. Ese verano trajo grandes noticias para nuestro pueblo. Anunciaron la construcción de un nuevo hospital, un centro comercial, un call center de una gran empresa y, lo más emocionante de todo, que la vieja pista de esquí, cerrada desde los años 80, había sido comprada y pronto volvería a abrir. Nuestro pueblo estaba a punto de crecer como nunca. Empezó el primer año de secundaria, y esta vez Chad se quedó en el pueblo. Nunca nos habíamos divertido tanto. Chad ya no era nada parecido al bully que había sido. Se convirtió en el payaso de la clase y en un atleta destacado, dominando fútbol americano, baloncesto y atletismo. Ese mismo año, Chad dio otro estirón. Creció tan rápido que andaba encorvado hasta que su cuerpo logró adaptarse. Llegó a medir 2,16 metros. El tipo era una torre. El siguiente verano, a medida que el pueblo seguía creciendo, empezaron a llegar nuevas familias atraídas por las oportunidades. Aunque el hospital no estaría terminado hasta después de nuestro último año de secundaria, varios médicos ya se estaban mudando a la zona. Uno de ellos se instaló en mi calle con su familia numerosa. Su hija mayor, Angela, tenía nuestra edad. Era increíblemente callada, tan tímida como un ratón de iglesia, como dicen. Más adelante, durante segundo año, Chad y yo fuimos asignados a un trabajo en grupo, y Angela terminó con nosotros. Lo primero que hizo Chad fue llamarla Andy a propósito. Al principio ella se molestó, pero Chad le explicó que le puso ese apodo porque su cabello rojo le recordaba al personaje de The Goonies. El apodo pegó, y pronto todos la llamaban así. Poco después de aquel proyecto, vimos a Andy en el pasillo con un chico de último año. Uno de esos que creen que todas las chicas lo quieren. Él no dejaba de molestarla. Chad se acercó directamente y lo enfrentó. Casi se armó una pelea. Pero desde ese día, Andy se unió a nuestro grupo. Era como la hermana que nunca tuvimos. Éramos un grupo raro.
pero siempre permanecimos juntos durante toda la secundaria. Recuerda, esto fue antes de que Internet fuera algo común. Si queríamos entretenernos, teníamos que ver televisión de verdad. En el último año, solíamos reunirnos para ver Tales from the Crypt. Había 2 comerciales que siempre nos daba risa imitar. Uno mostraba a un tipo hablando sobre el nuevo centro comercial. Vengan todos, vengan a ver las tiendas y no olviden traer a la familia. El otro era de una agencia de viajes local. Terminaba con la cámara recorriendo una zona boscosa y siempre bromeábamos diciendo: algún día iremos de excursión allí. Bueno, pronto descubrimos exactamente dónde estaba ese lugar. Al final de nuestro último año, Chad y yo conseguimos un trabajo. Debíamos colocar marcadores de GPS y banderines en varias secciones de una zona salvaje al sur de donde vivíamos, para futuros senderos turísticos. Los senderos conectaban varias montañas de baja altura, pensadas para caminatas moderadas. Cuando nos mostraron las fotos del terreno, notamos que una de las zonas coincidía exactamente con aquella del comercial. «Mira tú, qué coincidencia», bromeó Chad. Teníamos hasta septiembre, básicamente todo el verano, para terminar de colocar los marcadores. Pensamos que no sería tan difícil, pero cuando recibimos los suministros, las mochilas, mapas, GPS y materiales de señalización, nos dimos cuenta de que era mucho más trabajo del que esperábamos. El lanzador de banderas era voluminoso, y parecía que nos habían dado kilómetros enteros de cintas. «Menos mal que no tenemos que cargar todo esto de una vez», comentó Chad, recordándonos que trabajaríamos por secciones. Nos dijeron que en las zonas boscosas, las cintas debían colocarse cada 75 metros, y en los valles, las banderas cada 2 metros, a menos que el sendero girara. Planeamos que Chad y Andy nos acompañaran para marcar la primera zona, ya que sus trabajos no comenzaban sino hasta unas semanas después de la graduación. Como era de esperarse, los padres de Chad y de Andy tenían sus reservas. Los tranquilizamos asegurándoles que con los GPS y suficientes provisiones, estaríamos bien. Una mañana temprano, manejamos unos 80 kilómetros hasta el estacionamiento del inicio del sendero. Descargamos el equipo y comenzó nuestra aventura, o trabajo, según se viera. Al mediodía ya habíamos caminado unos 10 kilómetros y alcanzado la base de una de las montañas, donde el camino actual serpenteaba. Descansamos, comimos algo y nos preparamos para subir. Como no existía un sendero marcado, dependíamos totalmente del GPS. Este indicaba que estábamos a unos 1.600 metros de altitud, y la cima estaba a unos 2.550. No era demasiado alto. El plan era caminar hasta las 7, colocando los marcadores según el mapa, luego acampar antes de la línea de árboles y alcanzar la cima al día siguiente. Después descenderíamos por el otro lado para conectar con el sendero existente. Pero los planes cambiaron alrededor de las 3 de la tarde. Mientras subíamos la montaña, nos dimos cuenta de que colocar los marcadores tomaba mucho más tiempo de lo que imaginábamos. Cuando llegamos a una parte plana, algo ondeando en el viento llamó nuestra atención. Colgado de un árbol había una máscara plateada unida a una capa negra. Chad se acercó y la bajó. La examinamos. La boca de la máscara tenía una sonrisa extraña, perturbadora. Alrededor de los ojos había anillos arrugados, y en la frente 2 pequeños cuernos decorativos. La capa brillaba como de seda, y en realidad parecía más bien un traje con capa delantera y trasera. Debajo tenía mangas y pantalones sueltos. Fiel a su carácter bromista, Chad soltó su mochila y se la puso de inmediato. El traje le quedaba, pero no del todo. Por su altura, las mangas colgaban hasta los codos. Antes de ponerse de pie, empezó a hacer la patada Kazotsky, ese baile ruso donde te agachas y pateas las piernas hacia afuera. Nos moríamos de la risa. Cuando se levantó, la capa le llegaba casi a las rodillas. «Es la capa de un hobbit», bromeó. Andy comentó lo gracioso que se veía y nos recordó que debíamos seguir marcando.
Vamos, si queremos terminar hoy, hay que seguir. Entonces lo escuchamos. Un susurro lejano llevado por el viento. Voces. La risa se nos cortó al instante. En la distancia, vimos a alguien más. Llevaba la misma capa, la misma máscara. Chad rompió el silencio. Parece que dejaron esta atrás. Andy se quedó paralizada, los ojos muy abiertos. Vámonos, dijo con voz temblorosa. Ahora, por favor. Antes de que pudiéramos reaccionar, Shad había desaparecido. ¿Dónde está Shad?, pregunté con el corazón acelerado. Entonces vi una figura encapuchada corriendo entre los árboles. Ahí va, susurré. Sin pensarlo, lo seguimos, agachándonos entre los arbustos. ¿Dónde está?, preguntó Chad en voz baja. Una voz extraña resonó entre los árboles. ¿Dónde está él? Nos quedamos quietos, ocultándonos detrás de un pequeño grupo de árboles. Dejamos nuestras mochilas en silencio. El grupo de figuras encapuchadas estaba reunido en una formación extraña. Chad se adelantó sigilosamente para mirar mejor y regresó al cabo de unos segundos. Hay un gran círculo de piedras en el claro, con una especie de pentagrama de 6 puntas. Eso es un hexagrama, susurró Andy. ¿Lo viste?, pregunté con urgencia. No sé cuál de ellos es él, respondió Chad en voz baja. Vamos a acercarnos. Desde ese árbol caído tendremos mejor vista. Señaló hacia el otro lado del grupo. Nos movimos despacio entre el bosque hasta alcanzar el tronco caído. A través de las ramas, vimos que en el centro del hexagrama había algo cubierto con una tela manchada de lo que parecía ser sangre. ¿Eso es sangre?, preguntó Andy, el pánico asomando en su voz. No, debe ser ketchup, murmuré, sin creerlo del todo. Espero que no sea un cuerpo, susurró Andy, los ojos desorbitados. ¿Dónde está él?, repitió una voz desde el círculo. Notamos un hueco en el hexagrama. Faltaba una figura. Entonces vimos a Shad caminando hacia el centro. Sus movimientos eran extraños. Su altura parecía menor, como si estuviera encorvado o apretado dentro del traje y la máscara. Ese es Shad, susurró Chad. ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero es él, respondí con voz apenas audible. Shad se detuvo frente al círculo y tomó el lugar vacío. Desde detrás del árbol caído, me estiré para ver mejor. El grupo enmascarado se movía con una sincronía inquietante, balanceándose levemente en su lugar, las capas agitándose con la brisa. No era una posición al azar. Cada uno estaba alineado con precisión en un punto del hexagrama, y en el centro, sobre la tela ensangrentada, había figuras paradas en las intersecciones de las líneas. De pronto, uno de los del centro dio un paso al frente. Su voz era profunda, autoritaria. La ofrenda ha sido hecha, ahora lo invocamos. Aquel que habita bajo la tierra, cuyo poder anhelamos. Retrocedió y levantó un brazo. Los demás lo imitaron. Una ofrenda del cielo, recitaron los que estaban en el borde exterior del círculo. Una ofrenda de la tierra, respondieron los del interior. Sus brazos se movían rectos. Los movimientos de Shad eran vacilantes dentro del traje demasiado pequeño mientras seguía el ritmo. Concédenos tu poder, tú que habitas abajo, cantaban todos con una melodía inquietante. Concédenos nuestros deseos, nuestras almas te entregamos. Alto, alto, alto. Una voz furiosa resonó desde los árboles, haciendo que casi todos dieran un salto. Un hombre sin camisa, en ropa interior, salió de entre la oscuridad sosteniendo la mochila de Shad. Su camiseta le colgaba sobre la cabeza, cubriéndole el rostro. Las figuras encapuchadas se giraron hacia él. «Uno de ustedes», dijo con tono de reproche, señalando con el dedo. «¿Tiene mi sombra plateada? Devuélvanla. La exijo ahora y podrán irse». Dejó caer la mochila al suelo. Todos los encapuchados miraron a Shad.
Era evidente que, al ser el último en unirse, debía ser el impostor. Esperaba que simplemente se quitara la capa y tomara su mochila, pero no lo hizo. En su lugar, Shad dejó escapar una risa baja, amenazante, un gruñido que me heló la sangre. Comenzó a temblar, y su voz se volvió profunda y antinatural. Maestro, concédeme poder para crecer y apresar a estos falsos hombres que dicen conocerte. El cuerpo de Shad se estremeció mientras se alzaba lentamente, su altura aumentando de forma imposible para quien no lo conociera. La capa se levantó hasta quedar a la altura de sus rodillas. Varias figuras del círculo dieron un paso atrás, pero algunas se acercaron. «Deja que mis brazos crezcan para atrapar a quienes no te conocen», rugió Shad. Sacó los brazos por las mangas, estirándolos hasta una longitud que parecía inhumana. Ahora se veía casi el doble de grande que cuando estaba encorvado. «Váyanse», ordenó con una voz que resonó entre los árboles. «Ninguno de ustedes es un verdadero creyente». Su imponente figura debió haberlos conmocionado, porque varios de los que estaban en la periferia del círculo retrocedieron aún más, aunque los del centro avanzaron. No sabía qué iba a pasar después, pero ya no podía esperar. Le susurré a Chad y a Andy. «Andy, lanza lo que puedas para distraerlos cuando entremos. Espera el momento justo. Chad, ¿recuerdas el Uchimata, la proyección? Usa el suelo del bosque a tu favor. No será tan blando como una colchoneta». Chad asintió, aunque con cara de duda. «¿Y si empiezan una pelea?», me dijo solo moviendo los labios. «Entonces peleamos», le respondí apenas en un murmullo. Nos arrastramos hasta el final del árbol caído y nos preparamos. No planeaba atacar, solo crear confusión derribando a un par de figuras enmascaradas. Necesitábamos desviar la atención de Shad para que pudiera correr y salir de ahí. Mientras Shad mantenía a todos distraídos con su presencia gigantesca y su voz autoritaria, Chad y yo hicimos nuestro movimiento. Salimos disparados desde detrás del tronco. Estoy seguro de que Chad estaba tan nervioso como yo. Tomamos por sorpresa a dos figuras encapuchadas y las lanzamos al suelo con una rápida maniobra. Se escuchó un golpe sordo cuando sus cuerpos cayeron sobre la tierra, soltando quejidos apagados. Los demás se giraron hacia el alboroto. Al pasar junto a la sábana manchada de sangre, ésta se corrió, revelando un conejo y un pájaro muertos, cubiertos de sangre. Era evidente que, si habían matado a esos animales allí mismo, alguno debía tener un cuchillo. Desde detrás del árbol, Andy empezó a lanzar palos y piñas. Su puntería no era la mejor, pero logró distraerlos. Uno de los proyectiles dio justo en la cabeza de una figura que estaba frente a Shad, desviando su atención. Shad, al ver nuestro intento, se unió al caos. Agarró a dos hombres enmascarados por las capas, los levantó y los hizo caer pesadamente al suelo. Las figuras restantes vacilaron, sin saber qué hacer. Shad aprovechó el momento, corrió junto al hombre semidesnudo y recogió su mochila mientras Andy gritaba: «¡Vámonos!». El hombre sin camisa se quedó inmóvil, como si no quisiera reaccionar. Shad, tras tomar su mochila, le arrancó la camiseta de la cara. Por un instante vimos claramente su rostro sorprendido antes de que intentara cubrirlo con las manos. Era el hombre del comercial del centro comercial. Su cara era inconfundible, incluso con el cabello desordenado y la expresión demente. «Vengan a ver las atracciones y no olviden traer a la familia», gritó Shad, imitando a la perfección el tono alegre del anuncio. Su voz retumbó entre los árboles, sumando más confusión al caos. Los demás aprovechamos para recoger nuestras mochilas. La adrenalina me corría por todo el cuerpo. Nos unimos a Shad en su loca carrera cuesta abajo. Todavía llevaba la máscara y la capa. El rostro plateado brillaba entre los destellos de luz que se filtraban por el bosque mientras corríamos. Y aunque estaba furioso por todo lo que había pasado, no pude evitar reírme.
pero el terreno rocoso y empinado jugaba a nuestro favor. Pronto quedó claro que aquellos enmascarados no estaban en condiciones de correr cuesta abajo. Sus pasos se hicieron cada vez más lejanos a medida que el descenso se volvía más inclinado, y finalmente desistieron. No dejamos de correr hasta que el sonido de la persecución desapareció por completo. Mis pulmones ardían cuando por fin nos detuvimos junto a un grupo de rocas más abajo en la colina. Shad se arrancó la máscara y la capa, cayendo al suelo entre carcajadas agotadas. «Maestro, concédeme poder para crecer», se burló de sí mismo, todavía sin aliento. No pudimos evitar reírnos también. Una mezcla de alivio e incredulidad nos invadía. Andy se dobló sobre sí misma, jadeando por aire, y finalmente logró hablar. «Esa fue la cosa más tonta, más estúpida y más idiota», dijo, quedándose sin aire antes de terminar la frase. Chad, sentado en el suelo y también sin aliento, soltó una risa ronca. «Estúpido, sí. Tonto, definitivamente. ¿Gracioso? Oh, claro. Y más ahora», dijo con una sonrisa torcida mientras se limpiaba el sudor de la cara. Yo me quedé callado, con el corazón aún acelerado, sin saber qué decir. El peso de lo que acabábamos de vivir flotaba en el aire. Shad, recostado sobre una roca y recuperando el aliento, rompió finalmente el silencio. Lo siento, chicos, no pude evitarlo. Pero vamos, ¿cómo iba a saber que había un culto vendiendo sus almas justo aquí arriba?» Soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca. «Hermano, tendremos que dejar este tramo del sendero para el final. No pienso volver ahí por un buen tiempo». «Sí, me parece bien», respondí en voz baja. Pasaron 1 o 2 minutos en silencio hasta que Andy volvió a hablar. Negó con la cabeza, captando nuestra atención. «Tuviste suerte de que no hicieran más que perseguirnos», dijo con voz más calmada, aunque su rostro aún mostraba miedo e incredulidad. «Pudieron haber tenido un arma. Fue una estupidez, sí, pero también fue gracioso». Sonrió un poco. Cuando recuperamos el aliento y la calma, acordamos que era hora de regresar al inicio del sendero. El sol ya estaba bajo, proyectando sombras largas entre los árboles mientras desandábamos el camino. Cuando llegamos al estacionamiento, seguía vacío. El auto de Andy era el único allí. El silencio del atardecer le daba un aire inquietante a la aventura que acabábamos de vivir. Saqué el mapa y lo miré. «Hay otra entrada al sendero un poco más al sur», dije en broma, señalándola. Andy negó con firmeza. «Ni loca. ¿Y si ellos estacionaron allá?» Nos miramos entre todos y enseguida acordamos no arriesgarnos. Ninguno de nosotros quería la más mínima posibilidad de volver a cruzarse con aquel grupo. Así que decidimos dar por terminado el día y regresar a casa. Como dijo Shad, esa sección sería la última que nos quedaba por marcar. Chad y yo terminamos el resto de los senderos a mediados de agosto. Vimos a muchos excursionistas, pero nunca a un grupo tan grande como aquel. Durante meses después, ese comercial nos perseguía cada vez que aparecía en la televisión. La cara familiar del hombre del centro comercial y su alegre eslogan nos helaban la sangre. «Vengan a ver las atracciones y no olviden traer a la familia». Era una broma que no podíamos repetir sin que se nos erizara la piel. Fuimos al centro comercial algunas veces después, esperando verlo, pero nunca apareció. Probablemente no tuviera mucho que ver con el lugar y solo fuera un actor del anuncio. Los otros encapuchados siguieron siendo un misterio. Nunca supimos quiénes eran ni qué hacían allí, pero estaba claro que no era nada bueno, vendiendo sus almas por algo, recitando esas frases espeluznantes. Aún hoy me da escalofríos recordarlo. Para colmo, ahora hay un sendero que pasa justo por esa zona. Es extraño saber que hay gente así allá afuera. Uno espera que el bosque esté lleno de peligros naturales, osos, serpientes, precipicios. Pero a veces, lo más aterrador del bosque no son los animales. A veces es la gente.